Otro tema, en este caso, tiene que ver con una nota que publicaste vos, Mariana, en el día de ayer, con una historia en la provincia de Misiones, ¿no es cierto? No, es en la provincia de Buenos Aires, Provincia perdón. de Buenos Aires, sí, perdón. Es una historia para mí muy conmovedora de una nena de 6 años que nació con genitales masculinos y a los 2, 3 años empezó a manifestar que quería ser nena. Es una nena trans, dice su mamá, dice el equipo psiquiátrico y psicológico que la está acompañando, que lo lidera la coordinadora del área de salud de la comunidad homosexual argentina y su mamá y el equipo que la acompaña están reclamando que esta niña trans, que la identificamos como Lulú, necesita un nuevo DNI, de acuerdo a la ley de identidad de género. Han ido a reclamar y se lo han negado por la edad, justamente. Y estamos en comunicación con su mamá, Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Mariana Carvajal te saluda. ¿Y qué tal, Mariana? Buenas tardes. Contanos un poco la historia de Lulú. Lulú es una nena que desde bebé nunca tuvo paz. Era una bebé que no dormía, se le caía el pelo. La llevé al pediatra, por supuesto, la derivaron a un neurólogo, le hicieron un estudio del sueño, una polisomnografía nocturna, para ver por qué el bebé tenía tantos problemas. O sea, no vivía tranquila, no dormía, no era un bebé que se comportara de una manera normal, entre comillas, ¿no? Y no tenía nada. Neurológicamente el bebé era perfecto, lo que se le caía al pelo era emocional. El nene tenía 1 año y yo no sabía qué hacer. Cuando empezó a hablar tenía 1 año y 8 meses y lo primero que me dijo fue yo nena y yo princesa. ¿Y cómo lo tomaste vos? Yo no, o sea, lo primero que hice fue pensar que estaba jugando, o sea, si eran las primeras palabras. Lo consulté con el pediatra cuando vi que esto cada vez era más seguido, más intenso, todo el tiempo. No se inclinaba por los juguetes de varón, teniendo su hermano mellizo, varón. No quería ropa de varón, quería ponerse mis remeras, que le quedaban por supuesto largas hasta los pies, parecían vestidos. Jugaba con una fibra rosa, elegía esos colores, se identificaba con las princesas, con los dibujitos de nena. Y bueno, consulté con el pediatra y lo que me decían era que, bueno, necesita más presencia del padre, no estés tanto tiempo vos con él. Cuando la nena lloraba durante horas, durante el día horas, durante la noche no dormía, tenía pesadillas, tenía que empezar el jardín, Salita de 3 años, entonces decidí llevarla a un psicólogo. Dije, bueno, que la vea un psicólogo, a ver qué me dice, porque esto es tan intenso, tan constante, que de algún lado tiene que salir algo, que me digan de por qué mi nene me dice que es una nena. No me dice, me gusta jugar con una muñeca, no, me decía, soy una nena, mamá, soy una nena. Bueno, el psicólogo que me tocó aplicó un método correctivo, que lo que teníamos que hacer, no solamente el papá, yo, sino toda la familia y el entorno de amigos, era cuando la viéramos con alguna cosa de nena, se lo sacáramos y le dijéramos, no uses eso porque vos sos un nene. ¿Y qué pasaba en esas circunstancias? Y la nena cada vez estaba peor, parecíamos que estábamos todos locos, la nena vivía llorando. Yo siempre digo lo mismo, yo si le tenía que sacar lo que tenía puesto, era como si le arrancara la piel, porque los gritos de esa criatura por permanecer, por tener algo de nena encima y aparentar, era desesperante. No se vivía, no dormíamos, no estábamos tranquilos de ninguna manera. Se escondía debajo de la cama, empezó a mentirme, porque lo que logramos con esa terapia es que yo le decía, vos sos un nene, porque me lo estaba diciendo una especialista, alguien que estudió, una psicóloga. Y aparte me imagino tu desorientación, como la que no podría tener cualquier mamá. O sea, si estaba haciendo lo correcto, si la dejaba, no sabía qué hacer.
si le hacía un bien o si le hacía mal. Entonces me limité a hacer lo que me mandaba la especialista. Entonces yo le decía, no, sacate eso que vos sos un nene. Entonces Lulú lo que empezó a hacer es a disimular, a mentir. Ella me sacaba una remera mía, se la ponía, se ponía a bailar delante del espejo cantando las canciones de las princesas y yo le decía, ¿vos estás jugando como una nena? No, mamá, yo soy un nene, estoy jugando nada más. Y si no, se escondía en el baño a jugar con el cubrecestos del baño, de los papeles, se los ponía como pollerita y estaba dentro del baño, se escondía debajo de la cama, detrás de las puertas. Y vivía constantemente llorando. Tuve que ponerle llave a mi habitación porque traía las sillas, se subía a las sillas y se metía en el placar para sacar mi ropa con desesperación. Se levantaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo escuchaba los cajones de su habitación y me levantaba y ella sacaba la ropa que me había sacado a mí, que la había escondido y se vestía a las 2, a las 3 de la mañana. Gabriela, Luciano, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Contanos un poco cómo lo llevaste vos adelante al tema, cómo lo estuviste pasando estos Mira, años. Al principio dudé muchísimo, pero solamente la miraba, la observaba y veía su sufrimiento. O sea, las mamás vemos en nuestros hijos el sufrimiento en los ojos y la alegría en los ojos. Y este bebé no era feliz, sufría, estaba sufriendo. Más allá del llanto, porque no era un llanto de capricho, tenía la tristeza instalada en su cara. ¿Y cuándo empezaste a entender qué es lo que podía estar sucediéndole? Yo yo ya estaba viendo que la terapia esta no funcionaba. Le llevé la inquietud a la especialista a decirle que cada vez mi nene estaba peor con esto que ella le estaba diciendo, pidiéndonos a nosotros que hagamos. Y mi hermana me dice, hay un documental en el National Geographic, ponelo por favor. Y estaban mostrando a una nena trans de Estados Unidos. Y, yo vi ese programa y vi mi vida reflejada con mi nene en ese documental. Entonces dije, no, es esto, no es que es una nena en un cuerpo de un nene. Y no es un balde de agua fría, se te viene el mundo abajo, porque vos decís, ¿y ahora qué hacemos? Porque una cosa es saber, bueno, bien, ya sabemos que es una nena trans, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué hiciste? Primero la vi dormir y me acerqué y la miré y dije, si vos vas a ser una nena, si vos deseas ser una nena, mamá te va a ayudar a que vos seas la nena más hermosa del mundo. Yo voy a estar a tu lado. Y bueno, empecé a pedir ayuda. Busquen en internet, fíjense dónde puedo ir a mis amigas, mi hermana. Mi hermana dio con la CHA, con la comunidad homosexual argentina, por vía internet. Mandó un mail cuando vio la lista de gente capacitada que estaba en el Hospital Durán, que tienen un área que se dedica solamente a los homosexuales, heterosexuales también, bisexuales, gente travestis, intersexuales, todo lo que tiene que ver con el género. Y estaba el nombre de la licenciada Valeria Paván, que es la coordinadora del área de salud de la CHA, y le mandó un mail contándole que tenía su sobrino de 3 años que le estaba pasando todo esto. Al día siguiente nos estaba contestando, dando un número de teléfono para que la mamá se comunicara urgente con ella. La llamo y le comento lo que estaba pasando y nos dio a los 2 días una cita. Concretamos una cita, fui a su consultorio, fui con el papá que en ese momento estaba con nosotros y las miré a la cara y le dije, ¿qué le pasa a mi hijo? Dice esto. Es una nena trans. ¿Y qué es una nena trans? Es una nena transexual, no está conforme con su género y su identidad es femenina.
no estamos hablando de una inclinación sexual. La inclinación sexual la va a tener mucho más adelante, como todos los niños, que se le va a despertar 8, 9, mucho más adelante. Acá estamos hablando de una identidad, de que ella está conformando su identidad. Y en ese momento tenía la fisonomía de un varón, de un nene. Vos tenías mellizos que eran 2 varones. Sí, se vestía, o sea, yo los vestía a los dos, no igualitos, pero sí con pantalones, con remeritas de varón, el pelo cortito como... porque el jardín te pedía el pelo bien cortito, y bueno, yo hablo en femenino ahora, no lo puedo relacionar ahora como varón. La empecé a llevar y bueno, era de las 24 horas del día, 1 hora que Lulú estaba con Valeria era feliz, porque en el consultorio de Valeria Paván ella era una nena, era lo que quería hacer, era por lo que estaba luchando, por lo que tanto estaba sufriendo. Y así empezamos a ir todas las semanas, y ella quería llevar ropita, y yo ropa de nena no tenía. Tenía conseguimos un disfraz, ¿viste? Estos de cotillón, de princesa, y ella lo llevaba en una bolsita. Viajábamos 2 horas y media, todos los sábados, para ir a la terapia. Y cuando llegaba se vestía. Era como si le pusiera alma al cuerpo cada vez que se vestía. Gabriela, ¿cómo es la relación con su hermanito mellizo, con el hermano mellizo que tiene? Digamos? Es fantástica. ¿Se puede entender bien eso? ¿Hay palabras ahí dando vueltas y demás? Mira, yo al hermano mellizo no le tuve que explicar nada. El hermanito sabía antes que nosotros que su hermano era una nena. Ellos no tienen mucha conciencia, en ese momento de 3 años no tenían mucha conciencia del cuerpo. Ellos tienen los dos el cuerpo igual. Claro. Pero vos le preguntabas al hermano, ¿vos sabés qué le gustaría a Lulú para el Día del Niño? Sí, mamá, una muñeca quiere. ¿Me entendés? O sea, no le tuve que explicar. Mira, lo que sí ahora le explico, que tienen 6 años, es que Lulú es una nena especial, porque el hermano tiene que saber que las nenas no tienen ese cuerpo. Claro. Lulú es una nena especial, y Lulú sabe que es una nena especial. Ella tuvo mucho conflicto con su penecito. Cuando descubrió en el jardín que las nenas, yo no sé si vio alguna nena en el baño, si preguntó algo que le nació, la hizo investigar, ella sabía que algo pasaba, todavía vestido de varón, con nombre de varón, cursando la sala de 3 años de varón, empezó a investigar y vio que las nenas tenían otro cuerpo. Claro. Y bueno, empezó a querer esconderlo al pene, a tapárselo, no quería ir al baño, no quería hacer pis, se empezó a hacer pis encima, se hacía caca encima. Cuando lo tenía que bañar, no se quería bañar, no quería ir al baño para no desnudarse delante mío. Yo le decía, bueno, vamos a bañarnos, a lavar el penecito, y me decía, no mamá, yo no tengo penecito. Sí, vos tenés pene. No tengo pene. Y empezaba a hundírselo hasta hacerlo desaparecer, y me decía, así quiero mamá, como las nenas, así, porque yo soy una nena. Y cuando cumplió 4 años, pasaron unos días, tenía recién cumplidos 4 años, se acercó a mí con una remera mía, siempre con mis remeras, y me dijo, yo soy una nena, mamá. Y yo la miré y le dije, todavía estábamos con la primer psicóloga. Dijo, vos sos un nene. Sí, no, mamá, yo soy una nena. Y me llamó Lulú. Y ahí era el tema de dónde había sacado el nombre, porque ella eligió su nombre. O sea, la personalidad y el deseo de ser, el deseo de existir de ella. Todo lo que yo no le había dado se lo proporcionaba ella misma, hasta su propio nombre. Y ahora ella va a la escuela como una nena. ¿Cómo? Ella va a la escuela, va al preescolar como una nena. Sí, logramos, la Cha tuvo que hacer un trabajo durísimo en el jardín de infantes. Fue Valeria, fue Marcelo Zumtein,
a hablar con las autoridades, con la directora, maestra, psicopedagoga, inspectora del colegio, para explicar el daño psicológico que le estaban haciendo a la nena y que no podía ir más como varón al jardín. Lulú se ponía a llorar en la puerta del jardín y yo no la podía entrar. Más allá de las pesadillas, de que se hacía pis encima, de todo, me decía, mamá, no quiero ir al jardín porque me ponen en la fila de los nenes. Y yo como le explicaba a mi hijo de 4 años que para el resto del mundo es un nene, por sus genitales, por su documento. No encontraba manera, porque hay palabras y cosas que a una criatura de 4 años, por más que se las quieras explicar, ella sentía nada más. Y bueno, con Valeria empezamos a dejarla ser. El tema de la terapia era dejarla ser, a ver qué es lo que ella decide, qué es lo que ella elige, qué es lo que ella demanda, qué es lo que necesita. No le dimos nada, no la exigimos, ni le regalamos, ni le impusimos nada. Y ella empezó a elegir, y empezó a elegir cada vez más cosas, hasta que cuando llegaba a la terapia se vestía como nena para jugar tranquila, a la vuelta ya no se quería sacar la ropa. Así que tenía el pelo bien cortito, como un varoncito bien cortito, con un vestidito de nena, de princesa, de cotillón. Y así me la traje desde Plaza de Mayo, 2 horas y media de viaje en el tren, con una muñeca en la mano. Y así empezamos a estar. Entonces, al jardín ella ya no quería ir más. Y bueno, las autoridades del jardín decidieron que sí, que la iban a aceptar al año siguiente, que la iban a respetar de su identidad de género y que iban a hacer lo posible. Era el primer caso que tenían. Y bueno, llegó al jardín, que yo creí que iba a estar avergonzada porque todos la conocían como varón. Ella había cursado toda su salita de 3 como varón y tenía que ir con los mismos compañeritos y con compañeritos nuevos a salita de 4, en la misma institución, en el mismo lugar. ¿Y no pensaron en cambiarla de colegio en ese momento? El miedo era el documento, o sea, en ese colegio ya estaba. Claro. Era como que intentamos primero resolverlo en el lugar donde estábamos, porque ir con el DNI a otro lado, decir, hola, vengo a anotar a esta nena con documento, y el documento que dice que es un nene. Y ahora ustedes lo que están reclamando, Gabriela, es la posibilidad de hacer un nuevo DNI para Lulú de acuerdo a su identidad de género. Claro, nosotros en ese momento la ley estaba con media sanción. Entonces, cuando salió la ley de identidad de género, lo primero que hicimos, como hizo toda la gente trans, fue hacerse su DNI. Que no, o sea, los mayores de 18 años podían ir por sus propios medios y decir, hola, yo no quiero ser más Roberto, quiero ser Susana. Claro. Y ya estaba, porque no necesitas para la ley ni siquiera un psicodiagnóstico de un psicólogo o de un psiquiatra. En cambio, para los menores de 14 años, lo que la ley dice es que tienen que ir ambos padres a dar el consentimiento, se tiene que presentar un abogado que represente al menor y tiene que ir el menor y dar su consentimiento. En ese momento el padre aceptó y fue conmigo, fuimos al registro civil a llenar el formulario que requiere la ley para los menores de 14 años y estaba el padre, estaba yo, estaba la abogada que representaba a Lulú, fue la gente de la CHA conmigo y estaba Lulú dando su consentimiento y firmando su nombre y nos lo negaron. Claro, tal vez lo que impresiona o lo que llama la atención o lo que incomoda es la edad de Lulú, ¿no? Sí. Que uno se sorprende por su decisión. Tan temprana, digamos. Claro, tan temprana, no hay antecedentes en el país y entonces es lógico, tal vez uno dice que bueno, el funcionario público se haga preguntas en torno a esto, ¿no? Es que se hacen preguntas a todos y la mayoría es, la nena tan chiquita no puede decidir. Una nena tan chiquita no puede decir, yo no quiero ser nena y quiero ser nena. Esto es cosa de la madre, esto es cosa de los padres, esto se lo inculcan, está inducida a decir, a hacer. Y yo también estoy sorprendida. Ojo, yo soy una persona normal como todo el mundo y me sorprendí también de que pudiera tener esa decisión, esa identidad tan fuerte y esa necesidad de ser y de existir como nena cuando su vida entera es de varón. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que hice
fue acompañarla y ayudarla, nada más. ¿Por qué Porque me hubiera sido necesita, más fácil, qué sé yo, Gabriela, prohibirlo, pero no. por qué es importante un nuevo DNI? Vos incluso le escribiste una carta a la presidenta planteándoselo. ¿Por qué es importante en esta instancia que pueda tener un nuevo DNI para seguir su vida? Primero es darle una identidad, primero, antes que nada. Lulú no existe legalmente. Le pase lo que le pase, Lulú no existe. En el área de salud, cuando yo la llevo al hospital, cuando la llevo a una clínica, encima tiene asma bronquial. Cuando tiene un episodio de un broncoespasmo o tiene una angina o se abre el mentón y le tienen que dar unos puntos, vos vas con el documento. La tengo que ir a vacunar y voy con el documento. Y hoy por hoy, Lulú, ustedes la vieron, ya no tiene el pelo cortito como varón, usa ropita de nena, ya está instalada su vida como nena hace 2 años, y ven una nena, y yo le muestro el documento, y digo, tenés que vacunar, que la nena es el nene este, porque no saben, la gente se confunde, y es como que yo quiero pasar a una persona por otra. Si voy con el documento que dice Manuel, Claro. y hay la vena de Manuel y viene una nena hermosa vestida de rosa. ¿Y dónde está Manuel? Gabriela, Entonces, te quiero hacer la última consulta. Por cierto, entiendo que es un tema delicado, pero vos estabas hablando de esa relación genital cuando tu hija era muy menor, cuando tenía 18 meses o 1 año y 8 meses aproximadamente. ¿Qué es lo que encontraste como evolución en esa relación con sus propios genitales de parte de Lulú en este momento, digamos, y si eso está entorpeciendo algo de su identidad o de su carrera en la identidad que está haciendo ahora? En este momento ya no. Ella dejó de preocuparse por su pene cuando en el jardín la aceptaron como nena. Cuando ella fue una nena, las 24 horas, no solamente en la terapia o solamente en mi casa. Ella me decía, el penecito está en el jardín. Entonces, una vez que en el jardín ella entró como Lulú, ya está. Yo le empecé a hablar y con Valeria empezamos a hablarle que ella tiene que cuidar su pene, tiene que querer su pene. El pene no solo le sirve para hacer pis, el pene, el día de mañana, cuando ella sea grande y pueda decidir, de ese pene van a poder reconstruir una vagina, si ella quiere una neovaginoplastia el día de mañana. Exacto. Ella hoy por hoy no se hace más pis encima, sabe que es una nena especial, con pene, pero es una nena y que no la determina el pene. Esa era mi... Cambió, pero un giro de 180 grados dio su vida cuando la aceptaron en todos lados como una nena. Y hoy empezaban en un jardín nuevo, ¿no? En un jardín estatal después de las vacaciones de invierno. Sí, la tuve que cambiar ella iba a un jardín privado, pero bueno, perdimos contacto con el papá desde diciembre del año pasado, que ya no los vio más, no pagó más la cuota del colegio. Y bueno, primero que era principal para los mellizos estar separados, y Luana tenía unos nenes que no la trataban bien en el jardín. O sea... ¿Y cómo le fue hoy? Que todavía recordaban que ella había entrado como varón. Claro, es difícil, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo le fue hoy? Divino, ella entró como una nena hermosa, el hermanito también, fueron a salitas distintas. Y en el colegio bien, Divino. ¿cómo recibieron su historia? Divino, apenas se los conté, lo primero que dijeron, yo fui a averiguar a mitad de año si había vacante, y me dijeron que no. Cuando conté la historia, lo primero que me dijeron, ya tráelos. Ya tienen lugar en este jardín, tienen derecho a la educación y la van a tener en este jardín, ya los podés traer. Ya te reservó la vacante. O sea que tenía vacante antes de las vacaciones de invierno, ya teníamos. Nos dieron el pase del otro colegio, entendieron que no podíamos seguir ahí, que no queríamos tener una deuda porque el papá no se hace cargo, yo tengo la tenencia legal de los nenes, él tenía que hacerse cargo de la educación, de la cuota alimentaria, de la visita, del régimen de visitas, no cumplió con nada de eso. Los saqué de ese colegio, los puse en el del Estado, que va a ser mucho mejor. Lulú empieza como si fuera una nueva vida. Acá no la conoce nadie. Nadie le va a estar diciendo, vos eras un varón, ¿te acordás? No la van a señalar. Le decían, ¿por qué estás disfrazado de nena? Las mamás me dejaron de hablar, dejaron de mirarme. Mis hijos Lulú tiene 2 amiguitas
y el nene no tiene ningún amigo, porque nadie va a venir a la casa de donde los nenes se transforman en nenas. Claro, Llegaron qué a difícil decir que eso. podía ser contagioso, que todos los varones iban a querer ser nenas. Está clarísimo. Gabriela, te agradecemos enormemente tu tiempo, tus palabras y también tu claridad respecto de la situación que te está tocando vivir y que le está tocando también vivir a Lulu. Te mandamos un beso muy grande y muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Bueno, impactante el caso, Mariana. Realmente, Sí, una ¿no? historia, a mí cuando la conocí, la publiqué en el día de ayer en Página 12, me conmovió muchísimo porque uno se pone en el lugar de madre, ¿no? Y enfrentar una situación así, uno ve a sus hijos y lo que quiere verlos es felices. Y también te genera un montón de preguntas. Y la gente que está del otro lado también se debe hacer un montón de preguntas en si está bien hacer esto, si está mal. Bueno, Lulú está acompañada por un equipo de profesionales, una psicóloga infantil, psiquiatra, ella, su familia, su hermanito, para acompañarla de la mejor manera. Y Gabriela está tratando de hacer lo que cree que es lo mejor que puede hacer para sus hijos, ¿no? Y este es el gran desafío que hoy tiene Lulú, que son historias que no son habituales, pero que hay en otras partes del mundo. Hace poco nos conocíamos el caso de una niña en Estados Unidos, ¿no? de 5 años, con una visto historia unas imágenes ahí, muy estaban pasando, similar, sí. les estaban pasando, que le había ganado un juicio al Estado en Colorado porque en el colegio al que ella iba le habían impedido ir, le empezaban a impedir, a prohibir ir al baño de nenas. Y ella también era una nena trans, había nacido trilliza, era varón, y había adoptado la identidad femenina. Y le habían empezado a obligar a ir al baño de profesores. Y entonces la mamá la habían sacado los papás del colegio y una organización de la diversidad sexual llevó el caso a la justicia y le ganó el juicio a la justicia para poder ir al baño de nenas. Hay casos, en México Sí, yo claro. ubiqué 2 casos, en Estados Unidos otros 2 casos. Son pocos, no hay referencias y uno lo que espera que puedan tener una vida feliz, ¿no?